Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 18 de mayo de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Señores, lo de Hidroituango puede ser la más grande tragedia en la historia del país. Algún funcionario dijo ayer que lo que quedaba era encomendarse en las manos de Dios. Pues eso es lo que tenemos que hacer todos, encomendarnos en las manos de Dios y esperar, porque nadie sabe qué es lo que está pasando al interior de esa casa de máquinas, nadie sabe cuál es la situación de los túneles, nadie sabe si las aguas del río Cauca están llegando en mayor caudal y volumen que las aguas que logran salir por la casa de máquinas, nadie sabe nada. La alerta roja está encendida. En cualquier momento puede pasar algo muy grave o no pasar, si Dios quiere, como lo estamos esperando. De todas maneras, la recuperación de ese proyecto, esa sí va a ser una obra de titanes, que esperamos no se la encomienden a Camargo Correa. Explotó el volcán en Hawái. Algunos dicen que fue una explosión moderada, otros dicen que subieron columnas de humo hasta 10.000 pies de altura. Colombia a un paso de entrar en la OCDE, lo que eso signifique, lo que valga para el país. La decisión se tomará la semana entrante, ya se superó el comité comercial donde había una fuerte oposición de los Estados Unidos. La JEP da un golpe de Estado. Era lo que faltaba. La JEP, es decir, las FARC. Las FARC tienen una organización jurídica que les entregó el presidente Santos y los paniaguaos del presidente Santos y constituyeron un tribunal que dijimos desde el primer momento es un tribunal para las FARC, no es un tribunal para la paz, sino para las FARC. Pues ayer dio golpe de Estado y se tomó funciones que no tiene siquiera la Corte Suprema de Justicia de Colombia. No las tiene. Entró a hacer elucubraciones sobre el fondo del asunto para defender a Santrich, para defender a las FARC. La JEP es una colección de mamertos, de izquierdistas extremos, amigos de las FARC, que están ahí para condenar a los militares colombianos y para absolver a las FARC de todas sus culpas y para garantizar la impunidad total de los crímenes más atroces que se han cometido en América. Golpe de Estado de la JEP. Nadie le ha dado competencia para hacer lo que hizo ayer en favor de Santrich. ¿Qué valga eso? Para nosotros no vale nada. No vale nada. Santrich debe ser extraditado de acuerdo a los tratados internacionales. Que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia, que sí es la competente para dar concepto en materia de extradición. A ver qué dice la Corte Suprema de Justicia cuando encuentre que la JEP no dice una palabra sobre la fecha por la cual se le imputan delitos a Santrich en los Estados Unidos, que no acá. Acá no vamos a juzgar a Santrich. Lo va a juzgar una corte de los Estados Unidos por narcotraficante, por mafioso. Extraditados Moreno y Leonardo Luis Pinilla. ¿Se va con ellos la verdad sobre el cartel de la toga? El cartel de la toga va a quedar también en la impunidad. Impunidad para las FARC y para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que delinquen ostensiblemente, que venden sus sentencias, que están conformados en un cartel que ya dio el saltico y que se pasó también a la Corte Constitucional, ¿no? A eso no le ha dado la significación que se tiene. Ahí salió el magistrado Linares, el lamentable magistrado Linares, a decir que eso no había afectado para nada el proceso de tutelas. No, en absoluto. Le vamos a creer. ¿Hace cuánto tiempo existía ese mercado, ese comercio inmundo
de ciertos favores y de platas por seleccionar o no seleccionar para revisión acciones de tutela, lo que es absolutamente caprichoso. ¿Quién era el que actuaba como caprichoso seleccionador de las acciones de tutela? De manera que la corrupción en las Cortes es monumental. Y ni hablemos del Consejo de Estado. Ni hablemos del Consejo de Estado. Ese es el resultado de la Constitución del 91. Y eso tiene que ser reformado drásticamente para cambiar los directorios políticos corruptos que se instalaron en las Cortes y para poner jueces que lo sean de veras, magistrados, estudiosos del derecho, académicos de primera magnitud, que esa fue la tradición que traía Colombia. Todavía en el año 2003 esa era la Corte que teníamos. Pero ahora tenemos esto. Apagón de los puntos Vive Digital. Hasta ayer la noticia era que eso seguía sin solución. Es decir, que 400 y tantos puntos de transmisión por Internet que había mostrado el gobierno como uno de sus grandes acontecimientos y de sus grandes logros estaban en la nada porque no se paga por falta de plata. La falta de plata es una constante para todo en Colombia. Lo que le va a tocar al próximo gobierno, lo repetimos una vez más. Hacemos votos por la recuperación de Rafael Pardo. Se encuentra en estado crítico en la clínica Chayo de Bogotá, en la sala de cuidados intensivos. Él tuvo una cirugía enorme en los Estados Unidos, pero ahora que tiene un accidente en la aorta y nosotros entendíamos que en los Estados Unidos le habían cambiado la aorta. Entendimos mal seguramente, porque en la clínica Chayo, donde tienen la seriedad que el país entero les reconoce, dicen que eso no había sido tratado en los Estados Unidos. En todo caso, se encuentra en situación crítica. Lo que nos corresponde a nosotros es dejar que los médicos hagan su tarea y encomendarlo a Dios. Nuestro sentimiento de pesar por la muerte de Diana Valencia, una mujer extraordinaria, hija de Guillermo León Valencia, Diana Valencia López, y esposa de Aurelio Iragorri Ormaza, que en los últimos tiempos de su largo periplo senatorial, acompañó al presidente Uribe Vélez en el proyecto de rescatar a Colombia. Nuestro sentimiento de pesar a toda la familia, nuestro sentimiento de pesar para nuestra antigua compañera de luchas Paloma Valencia, a toda la familia Valencia. Falleció también Monseñor Darío Castrillón, el cardenal muy amigo de Juan Pablo II, harto controvertido en Colombia, sobre todo por una frase le valió todo género de controversias, que con tal de que la plata sea para los pobres no importa de dónde provenga, cuando lo acusaron de estarle recibiendo limosnas a ciertos narcotraficantes. Dios lo tenga en su gloria, una persona en muchos aspectos muy significativa para el país. The Guardian, uno de los periódicos más prestigiosos de Inglaterra, puso de relieve que Ecuador había montado un espionaje a grande escala en la embajada del Ecuador para Julian Assange. El hombre que está preso no, pues está refugiado en la embajada del Ecuador porque Suecia lo reclama para que afronte un proceso por delitos sexuales que habría cometido. El presidente del Ecuador dijo que él no tenía por qué seguir pagando unos costos adicionales enormes, que eran precisamente los costos del espionaje que había montado Rafael Correa. A propósito, no hemos sabido cuál es la situación de la familia de Rafael Correa en Bélgica. El país está inundado de coca. Esta es la realidad más dramática de Colombia.
pero aquí los temas esenciales los pasamos por alto y nos dedicamos a hablar de boberías y a hacer debates sobre castillos en el aire. Mientras el país esté inundado de coca, no hay tema que resista análisis. La economía depende de la coca, la moral pública depende de la coca, la seguridad ciudadana depende de la coca, la soberanía del Estado colombiano depende de la coca, la posibilidad de tener una educación a todos los niveles depende de la coca, porque las ollas del microtráfico están socavando las bases de la educación. Los problemas de salud que la coca le plantea, el consumo de la coca le plantea al sistema de salud son gigantescos. Todo depende de la coca. Y lo dice el procurador, no lo decimos nosotros. La herencia que deja Juan Manuel Santos a Colombia con su famosa paz. La paz. ¿Qué nos deja de paz? Un país inundado de coca, que es decir también inundado de sangre, de corrupción. ¿Qué está pasando en Venezuela? No se sabe. Parece que trasladaron del helicoide, la SEBIN trasladó a los presos no políticos, los sacó de allá, y los presos políticos, hasta donde se sabe, han sobrevivido, no les dan comida, no les dan agua, probablemente los quieren matar por ese camino muy expedito, porque el único que resiste semanas y semanas sin comer ni beber es el señor Santrich, desde luego que nadie lo mire. ¿Qué está pasando allá? Las vísperas de unas elecciones condenadas por el mundo entero. No ha habido nadie que salga en defensa de las elecciones de Maduro. Son una patraña, una vulgar patraña. Aquí en Colombia, el gobierno se incautó de unos cargamentos grandes de comida que iba para Venezuela para comprar votos en las elecciones. La comida está podrida. Eso era lo que le iban a dar a los venezolanos para comprarle su voto. Reunión de Putin y Al-Assad. Lo sorpresivo de esto, dicen los medios periodísticos que discutieron de su triunfo en la guerra, ya triunfaron en la guerra, y Putin le dice a Al-Assad que hay que acudir a una salida política para los problemas de Siria. Mejor dicho, lo desautoriza totalmente porque Al-Assad no tiene ningún respaldo político, no tiene sino el respaldo militar de Rusia. Cualquier intento que se haga de unas elecciones más o menos limpias sepultan a Al-Assad. Y es lo que Putin le propone, obviamente con pleno conocimiento de causa. Como quien dice, hasta aquí llegamos, mijo, siga usted su camino, pero no más guerras. Trump se refiere a Kim Jong-un con unas declaraciones que tenemos que examinar porque llegan noticias contradictorias sobre ellas. Si son ciertas algunas versiones que se dan sobre esas declaraciones de Trump, como él declara cada 5 minutos, es que un presidente con Twitter es un peligro. Es un peligro, eso debía estar prohibido en todos los sistemas constitucionales del mundo, que un presidente use Twitter. Entonces, por una parte parece que amenaza a Kim Jong-un y le dice, no, es que usted viene a la reunión que tenemos o usted va a acabar como Gaddafi. Pero por otro lado le dice, no, esté tranquilo, venga que a usted no le va a pasar lo de a Gaddafi, nosotros lo respaldamos, puede seguir en el poder, pero sigamos en lo nuestro. Al fin, ¿qué? ¿Lo tranquiliza o lo hiere más de lo que está? Lula da Silva, el corrupto expresidente del Brasil, escribe en Le Monde. Le Monde de París es el periódico comunista, pues por supuesto. Y entonces dice que lo que hay en contra suya es una maniobra política y que él no ha cometido actos corruptos. Temer le contesta y le dice lo contrario. La gran encuesta Jan Hus. Hay un fenómeno, es preciso que lo analicemos, una subida enorme de Fajardo en Bogotá. En el resto del país se mantiene estático y en Bogotá se disparó. ¿Cuáles son las fuerzas que lo acompañan?
En resultado final, baja Iván Duque. Tal vez ha parecido una campaña demasiado plana, pero el pueblo sigue teniendo confianza en que este será un cambio de primer orden en la historia política del país. Baja Gustavo Petro, baja, y Germán Vargas Lleras queda definitivamente sepulto. A una semana de las elecciones, cuando uno tiene el 9%, no tiene nada que hacer. El problema de la Calle y del Partido Liberal es ver si pierden la patente. Porque si no llegan al 3%, al umbral del 3%, el Partido Liberal deja de existir. Nació con el general Santander y murió con el proceso de paz de Humberto de la Calle, diría su epitafio. Las mafias cobraban arriendo por espacio público en Bogotá. Siguen cobrando arriendo en todas partes. Este es un país en manos de la mafia y en manos de la extorsión. Y en Hoy en la Historia recordaremos las vísperas de la guerra civil en España. La gente no tiene muy presente que en el año de 1933, en unas elecciones libres organizadas por la República, es decir, los que estaban en el poder en España, que eran de izquierda y bastante de izquierda y que inclusive habían patrocinado incendios de conventos y de iglesias y asesinato de los curas, pero que no eran enteramente comunistas, organizados por ellos unas elecciones. El triunfo fue definitivo de la derecha. Contaremos esa historia. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Recuerden seguir nuestra señal a través de los diales en Colombia, 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá, de Radio Red de RCN. Nuestra señal también está en Internet, a través de Wunder Radio y de Tuning Radio, donde ustedes nos pueden escuchar en cualquier parte de Colombia o del mundo, a través de estas dos aplicaciones. En nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter como @Hora de la Verdad, y en Facebook y Facebook Live como La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. Y si se pierden algún minuto o momento de La Hora de la Verdad, pueden escucharnos en diferido a través de la plataforma YouTube en horas de la tarde, escribiendo simplemente La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, tenemos una encuesta, les cuento, la gran encuesta Jan Haas, que mide la intención de voto para las elecciones presidenciales que están a la vuelta de la esquina. Iván Duque encabeza la intención de voto, tiene un 35%, bajó 3 puntos desde la encuesta pasada y 5 puntos desde enero. Gustavo Petro bajó 2 puntos desde la encuesta pasada y aparece con un 26%. Sergio Fajardo aumentó en intención de voto 3 puntos, 14%, venía del 11% en el mes de mayo. El voto en blanco está en un 8%. Y Germán Vargas aparece con muy poquita intención de voto. Tiene solo un 6%, bajó 1 punto desde la encuesta pasada en el mes de abril. Humberto de la Calle, 3%. A la pregunta de quién cree que va a ganar, encabeza la lista Iván Duque, con el 48%. Le sigue Gustavo Petro con el 27%. Sergio Fajardo, 8%. Germán Vargas, 6%. Y Humberto de la Calle, 2%. El 42% de los encuestados dice que nunca votaría por Gustavo Petro. El 26% nunca lo haría por Iván Duque. Eso significa que muchos colombianos sienten rechazo por las ideas de Gustavo Petro. Por zonas, ¿qué les parece si nos vamos por zonas? Antioquia, eje cafetero. Iván Duque bajó 3 puntos en intención de voto en el eje cafetero. Desde la encuesta pasada tenía un 48% en abril y aparece ahora con un 45%. Sergio Fajardo aparece con un 20% en esta zona, tenía un 17%. Gustavo Petro, 12%. Humberto de la Calle, 4%. Germán Vargas, 3%. Cayó 6 puntos desde la encuesta pasada. Germán Vargas tenía un 9% en el eje cafetero, de modo que cayó bastante, ¿no? Iván Duque, en Bogotá. Vámonos a Bogotá. Se mantiene. Tenía el 27% en marzo, abril y en mayo sigue con ese porcentaje exacto, 27%.
Gustavo Petro pierde votos en Bogotá, tenía 35% en abril, tiene 27 ahora, perdió 8 puntos, que es bastante, en Bogotá, que se suponía que era su casa, entre comillas. Germán Vargas tiene un 7%, subió un punto desde la encuesta pasada, Humberto de la Calle 3%. En la región del Caribe encabeza la encuesta Iván Duque. No mencionó Fajardo en Bogotá, Montserrat. No lo mencioné, no. Se me pasó. Ya se lo busco ahora porque tengo que volver a la encuesta. Sí, porque usted había dicho que había subido en Bogotá. Ahí subió lo que subió, los 3 puntos que subió en el país es el fenómeno que tiene en Bogotá con un aumento muy alto que le quita los votos a Petro. Porque sí, bueno, Iván Duque se mantiene en lo mismo y Fajardo le quita los votos a Petro. Esos son esos votos medio de izquierda que estaban con Petro, entonces se quedan a la otra medio izquierda que es de Fajardo. La otra medio izquierda que es de Fajardo está acompañado por un sector de la extrema izquierda colombiana. Extrema izquierda. Sí, bueno, ya le busco porque estoy moviendo la encuesta ahí como puedo. Fajardo, Fajardo pasa del 18 al 24. Sí, aquí lo veo. El 18 al 24. Eso es preocupante. Sí, se trasladaron los votos, tiene usted razón, de Petro a Fajardo, ¿no? Cosa extraña. Sí, porque estaba en el 35 y bajó al 27. Ahí sí, está. Gustavo ahí Petro está. perdió. Es un traslado de votos. Hay un sector de la izquierda que se pasa de la izquierda de Petro a la izquierda de Fajardo. Sí, porque Iván Duque se mantiene, ¿no? Con un porcentaje exactamente igual, 27%. Por eso, y Vargas Lleras no cuenta. Vargas Lleras definitivamente no cuenta en esta historia. No cuenta, sí. Por eso yo insisto, a la hora del voto útil, ¿para dónde se van los votos de Vargas Lleras y los votos de la Calle? Que tiene un 3%, pero pues que va a ser ese 3% votando por qué y votando para qué. Claro. Bueno, Caribe, esperen que no he acabado. Caribe encabeza la encuesta a Iván Duque, que tiene un 39%, y le sigue muy de cerca a Gustavo Petro, que tiene un 36%, pero Gustavo Petro también pierde votos en el Caribe, y perdió 6 puntos, que es bastante, ¿no? Desde la encuesta del mes de abril, que tenía un 42%. Región Central, Oriente, Iván Duque encabeza con el 36%, le sigue Gustavo Petro con el 20% y Fajardo con el 12%. Pacífica. Ahí hay una caída grande de Iván Duque en Centro Oriente. Una caída grande que puede deberse a la falta de organización en algunos lugares, como en Santander, que se quiera. Pero estaba mucho mejor en Centro Oriente. Boyacá sí, tenía un 43 y cayó al 36. Una caída muy fuerte. Sí. Pacífica, Gustavo Petro encabeza con el 41%, le sigue Iván Duque con el 24% y le sigue Sergio Fajardo con el 12%. Germán Vargas aparece aquí solo con un 4%. Y por edades, los jóvenes se reparten entre Gustavo Petro e Iván Duque, el 32% ambos, exactamente igual, pero Iván Duque se queda con los votos de la población entre 25 hasta ancianos. En general se queda con esos votos. De modo que, bueno, esta es la encuesta que nos nos enseña un panorama interesante, ¿no? Y complicado también. Sí, señor. Un panorama interesante y complicado. El fenómeno de Fajardo es un fenómeno en Bogotá. Extrañísimo, yo sí le quiero confesar que no lo entiendo. Es un traslado de los votos de Petro hacia Fajardo. Es esa izquierda que estaba ahí tan valiente que no le gusta definitivamente Petro y que dice, bueno, pues entonces quiero izquierda. Pero no tanto como Petro, entonces se queda con Fajardo. Que puede ser peor. Esa es la gran... pues desde luego. Sí. Sí, porque no hay nada peor que las indefiniciones, ¿no? Nada peor que eso. Pues usted lo verá repetidamente. Y no hay nada peor que el triunfalismo. También. 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 Y en ciertos sectores, bueno, momentos para corregir en la recta final de la campaña. Hay que corregir. Una corrida de toros. Muy bien.
William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 18 de mayo del año 18. Faltan 79 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia, el de El Sátrapa, alias Comandante Santiago. Cuando el director de La Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, anunció desde su púlpito radial de La Hora de la Verdad, del tsunami que se veía venir con lo de Hidroituango, los contratistas de turno, los ovachaquetas, pegaron el grito en el cielo. Luego el gobernador de Antioquia confirmó lo dicho por el doctor Fernando Londoño Hoyos, y comenzaron a verse las peladuras, cuando levantaron la enjalma. Ahora recordamos lo que en su momento advirtió en un memorable discurso ante el Congreso de la República otro manizaleño, el exalcalde Hernando Arango Monedero, quien le anunció al mundo la catástrofe de Armero. Pero el presidente Betancourt, por esas calendas, también estaba muy ocupado defendiendo su proceso de paz con la coordinadora Simón Bolívar y el M-19. Ahora el sátrapa de turno hace lo propio y recibe medallitas en Europa, como nos lo recuerda el doctor Londoño, y se sumerge buscando el galeón San José. Mientras tanto, Valdivia ya es un pueblo fantasma. En Cáceres empacan corotos. Nechí espera lo peor. Y en Caucasia, se echan la bendición. Mientras el Cauca llega a Pinillos, al municipio de Pinillos, en el departamento de Bolívar, y Tarazá se encomienda al Todopoderoso. Y los habitantes de Ayapel y La Mojana, ¿qué? Doctor Londoño, ¿qué se sigue? Bueno, estamos en manos del mejor encuestador del mundo. Nadie sabe qué se sigue, William. Esto está en manos de Dios, porque la magnitud de este problema es desconocida. Nosotros no hicimos, ni más faltaba, no hicimos ni de científicos ni de agoreros. No, usted dijo la verdad. Es que dijimos, un desbordamiento terrible del Cauca, eso es como una bomba. Es como una bomba, el poder del aquí lago. Escribían, es que el doctor Londoño está diciendo allá cosas. Está exagerando. Está exagerando. Es que estos lambones de turno piensan que aquí estamos diciéndoles mentiras. Usted les dijo eso. Y vea lo que está pasando. Y ahora, pues, eso sí no nos lo imaginamos, que estuviera en peligro la presa. Ah, bueno, toda. Y que la presa, si la presa se cae, los márgenes de la tragedia no sé hasta dónde llegan hasta el cielo. ¿Sí? De manera que, no, pensemos que esto se va a arreglar, que intervenga el Sagrado Corazón. Sí, las pérdidas por el Guavio van a ser gigantescas. Pase lo que pase ya, sin tragedias, si el Cauca vuelve manso a transcurrir por ahí, eso va a ser una cosa terrible, terrible. Recomponer esos trabajos, reconstituir esa presa, esa sala de máquinas, volver a echar a andar ese proyecto y culminarlo, eso va a ser una cosa dramática en costos. Cualquiera que sea la suerte que tenga el proyecto de aquí en adelante. Nosotros hacemos votos otra vez porque las empresas públicas de Medellín puedan sortear de la manera menos costosa y dolorosa posible este trago tan amargo que se están tomando. Ya algún día se sabrá por qué y por culpa de quién, porque la culpa obviamente no se la pueden echar a las lluvias y a la montaña. No. Es decir, volvámonos serios y digamos que ahí tiene que haber unas fallas enormes, y eso es lo cierto, para que no se vuelvan a cometer nunca. Lo que pasa pues es que se acabó, doctor Londoño. Bueno, es que usted ahora nos hablaba de la 15, cuando hicieron lo que hicieron aquí en Bogotá.
que usted fue testigo de lo que hizo ICA de la bueno, 15 de la calle 100 en adelante, de la 100 hacia el norte sobre todo, de la 76 a la 100 también. Esa obra se hizo hace ¿cuántos años? Bueno. Ahí no hay un hueco, porque son cosas bien hechas, la ingeniería bien hecha queda bien hecha, claro, y las obras bien hechas son sólidas y para el tiempo. Como la que hizo Emilio Echeverri Mejía en Manizales cuando estuvo director de valorización. Bueno, que no olvidamos eso. Bueno, muy bien. Y las obras que se caen es porque quedan mal hechas, entonces el puente Chirajara se diseñó mal. Lo del Space fue una falla de diseños en Medellín. Lo de, ¿cómo se llama? El puente de La Dorada. Del Purnio, del río Purnio. Otro puente que se cayó, obra mal hecha. Se les cae un andén, se les está cayendo un andén. Bueno, muy bien. Hablaremos con Juan Gómez Martínez. Ay, qué bueno. Quien fue exministro de Obras. Qué hombre tan extraordinario. Muy bien. Es gobernador de Antioquia, director del Colombiano. Es constituyente. Es constituyente, un hombre extraordinario. De lo poquito bueno que queda en este país. Estará con nosotros. No, queda mucha gente buena, William. No hay que ser pesimista. En la ingeniería, Y de la nueva generación sí que viene gente buena. Sí que viene gente buena de esa generación de Iván Duque. Hay una gente maravillosa, piense solamente en Paola Holguín, en Paloma Valencia, en Samuel Hoyos, en cuántos que vienen, uno se pone a mencionarlos. Santos, en Ciro Ramírez, claro. En Ciro Ramírez, en Uzcategui, y ahí viene en Fernando Araujo. Viene una generación de lujo. Va a ver usted, no hay que ser pesimistas de ninguna manera. Bueno, Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. En Venezuela continúa la preocupación por la situación en el helicoide a tan solo 2 días de las elecciones presidenciales. Ayer la situación fue supremamente complicada y tensa. A eso de las 4 de la tarde, los presos políticos que iniciaron la revuelta en el helicoide protestando por la terrible situación en la que viven, empezaron a mandar audios y mensajes por redes sociales pidiendo auxilio porque los miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales, los mismos que mataron al piloto Oscar Pérez, iban a entrar al lugar y según dijeron, les anunciaron que estaban acabados. Los familiares rogaban a las afueras del lugar la presencia de organismos internacionales y pedían que los venezolanos en Caracas hicieran presencia en el lugar para ayudar a evitar una masacre. Incluso el expresidente colombiano Andrés Pastrana subió un video en sus redes sociales diciendo que lo que se venía era un baño de sangre, una masacre. Parece que la divulgación en redes sociales de la situación y las peticiones de organismos internacionales y personalidades de la vida pública tuvo algún efecto. Hasta el momento lo que se sabe es que los presos comunes fueron retirados de la sede del SEBIN y quedaron solo los presos políticos. Las Fuerzas de Acciones Especiales, que son conocidas comúnmente como Grupo Exterminio, ya se tomaron el helicoide. Los jóvenes que iniciaron la protesta han informado que todos los presos políticos están bien y que hay 10 fiscales del Ministerio Público realizando entrevistas personalizadas. No les han permitido comer y sus familiares aún siguen a las afueras de la cárcel exigiendo que se les solucione definitivamente su situación. En ese lugar hay menores de edad, jóvenes que ya tienen boleta de salida, otros que llevan más de 2 años ahí pero nunca han tenido un juicio y además denuncian que son constantemente sometidos a torturas y que, por ejemplo, el agua a la que tienen acceso es sucia. Esperemos que esta situación, con la presión internacional y de los venezolanos y el mundo entero, que permanece pendiente, y los familiares que están afuera del lugar, tenga un final feliz. Esto es lo que ocurre a 2 días de las elecciones presidenciales, que todos saben que son un circo. Recordemos que Henry Falcón es la supuesta oposición. Desde que se conoció que iba a participar en las presidenciales, diferentes personalidades empezaron a denunciar que no era más que un empleado de Maduro que le sirve para decir que en Venezuela sí hay oposición. Algunos analistas como Héctor Eschamís, profesor de la Universidad de Georgetown, han hablado de la fórmula del fraude, que sería 60% de votos para Maduro y 40% de votos para Falcón. Y recientemente algunos analistas bastante conocidos en Venezuela incluso han llegado a plantear que Maduro podría utilizar la fórmula que ahora usa Cuba y que en su momento usó Daniel Ortega, de poner a un títere en la presidencia aunque sea evidente quién maneja los hilos. Ese sería un giro más o menos inesperado y terminaría por lo menos calmando la presión internacional porque los chavistas alegarían que hubo elecciones, que salió
salió Maduro y que ganó Falcón. Veremos qué pasa, pero lo claro es que ya sea en manos de Maduro o de Falcón, Venezuela seguirá igual, porque el que de verdad manda, Raúl Castro, seguirá siendo el jefe.